trimestre y bueno, para lo que necesiten, a disposición en lo que sea. Una hermosa materia, así que bueno, a estudiarla mucho, mucho, mucho. Eso sí que es un tema, todo un tema, ¿no? Bueno, vamos a cerrarlo esto acá, bien, quedó ahí, vamos a cerrar esto, queda ahí. Bueno, como dice el profe, acuérdense que lo fundamental nuestro es entonces nosotros, es decir, medimos, aplicamos normas, exponemos. Estamos cerrando el proceso de la contabilidad en esta conta 3, por eso hay que prestar mucha atención justamente a todos estos elementos. Bueno, yo voy a traer una presentación que ya habíamos empezado a ver con la contadora, con la doctora, perdón, Wervin, ¿no es cierto? Vamos a ver la parte que es atinente a nosotros, lo que vamos a ver hoy, que es de la parte de inversiones, y para ver qué es lo que dicen las normas, y para mostrarles dónde tienen que buscarlo dentro de la presentación. Vamos a ver, vamos a ir a buscarlo, a la presentación. Ustedes saben que la profe por ahí hace un poco de lío, y por ahí le sale bárbaro, depende. Bueno, ahí estamos. Bueno, los chats los va a ir contestando Manuel, y si está presente, bueno, el problema es si tenemos gente que se quiera integrar, bueno, vamos a tener el problema de que no sé si está Ariel o se desconectó. Ustedes cuando habían empezado a ver esta unidad, yo les recuerdo rápidamente, acuérdense que nosotros en el programa, la unidad 5, habla de disponibilidades e inversiones financieras. Cuando nosotros hablamos de los activos, decimos que la clasificación de los rubros es de lo más líquido a lo menos líquidos, y en los pasivos de lo más exigible a lo menos exigible. Entonces, bueno, no es casualidad que tengamos dentro del primer rubro disponibilidades e inmediatamente el tema de inversiones. El programa, lo habíamos estado viendo, la bibliografía, que ustedes saben que son leer las normas técnicas, el material de la cátedra. ¿Hay alguien que tiene el micrófono que está produciendo un poquito de ruido? Bueno, después tenemos, bueno, la definición de disponibilidades según la RT9, que ya la vieron. Después lo que dice la RT17 del efectivo al valor nominal. Acuérdense que nosotros siempre acá estamos evaluando. Entonces estamos viendo los rubros y el ingreso al patrimonio de cada una de las partidas que forman parte de esos rubros. La presentación patrimonial, como dentro de un rubro corriente y el primer rubro. Después habíamos visto un arqueo de caja, como el recuento del efectivo. Yo les había dicho que era muy importante que lo vieran bien. Y como cierre de lo que quedaba de la unidad 4, de unidad de medida, habíamos hecho el ejemplo de caja moneda extranjera. Después la profe, la doctora, perdón, había hecho la conciliación bancaria, le había enseñado una técnica que cómo hacer. Acuérdense en que es vuelta, es como el arqueo, pero diferente, porque acá es la información de un tercero, que es un banco, con la información propia, que es la información que generamos nosotros a través de la registración en la cuenta corriente bancaria. Después la profe había hablado de depósitos a plazo fijo, había hablado de la RT9, de lo que dice que se hacían para obtener una renta, un beneficio, bueno, qué posibilidades tenía esa colocación de fondo. Había hablado de lo que dice la RT17, la NIC 39 y la RT41 con respecto al plazo fijo, ¿no? Y de ahí nos vamos a lo que vamos a seguir viendo nosotros ahora. Nosotros acá, con la ayuda del contador, vamos a entrar a ver inversiones, títulos públicos y privados con cotización, normas aplicables.
reconocimiento, valuación, en qué momento lo incorporamos al patrimonio, qué significa la tenencia, cómo la registramos, no la registramos, cómo. Normas aplicables a los resultados originados durante la tenencia y por la baja de los activos, y volvemos a ver qué dice la RT17, la NIC 39 y la RT41. Bien, la RT17 en el punto 5.6 nos dice claramente, a ver, van a ser evaluados al valor neto de realización. Y ahora ya lo vamos a escuchar muy bien a lo que nos va a explicar y vamos a compartir con Emanuel. Entonces dice, las inversiones en títulos públicos y privados con cotización, las normas aplicables al reconocimiento y a la evaluación en el momento de la incorporación y la tenencia, y vamos a ver, para ver toda esta aplicación, lo que dice la norma, que como bien decíamos acá, es valor neto de realización, vamos a empezar con el ejercicio 5.3. Bueno, yo acá voy a dejar de compartir y vos, Emanuel, podés compartir o querés que comparte yo. Dejo de compartir y acá va a compartir, va a empezar a compartir, bueno, te empiezo a escuchar con el ejercicio 5.3. Bueno, bien, vamos a escuchar atentamente, hemos tratado de incorporarle gente joven, más cercanos a sus edades, a ver, tratando de acercarles que lo vean de una forma más dinámica. Estos chicos pudieron bajar el enunciado de la plataforma, ¿no? ¿Lo tienen todos al enunciado? Vamos. Sí, profe. Bárbaro, ¿sí? La idea es que vayamos resolviéndolos, si bien ustedes tienen la solución, la idea es que, bueno, vayan haciendo sus anotaciones, vayan pudiendo un poco ampliar un poco más esto que recién mencionó la contadora de lo que nos establece la RT17 al momento de medir, de incorporar, de evaluar estas acciones o títulos públicos, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? La idea es hacerlo un poco dinámico, por eso voy a pedir que, por favor, los que tengan micrófono también participemos, para que lo hagamos más rico a la clase y podamos tener un mejor feedback de este tema, que es un tema bastante interesante e importante, ¿sí? Cualquier duda me frenan, yo por ahí no lo estoy viendo porque estoy con la presentación, pero me frenan y lo volvemos a explicar, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a arrancar con el ejercicio 5.3, acciones con cotización, ¿sí? Este tipo de inversiones, ¿sí?, de acciones son muy típicas en las empresas, ¿sí?, de adquirir acciones, ¿sí?, con la intención, obviamente, esto ya lo han visto en el teórico que dice la RT9 cuando me define inversiones, que es fondos de colocaciones que realiza una empresa con la intención, con el ánimo de obtener una ganancia ajena a la actividad principal, ¿sí? Nada que ver con la actividad principal. Entonces, muchas veces las empresas compran acciones con cotización. Esto significa que hay un mercado en donde está regulado, el mercado de capitales en donde se regula. Seguro que han escuchado hablar, las acciones de YPF han subido, las acciones de varias empresas que están cotizando en la bolsa suben y bajan, y bueno, ¿y esto por qué es una inversión? Porque justamente la empresa adquiere estas acciones con la intención de obtener una ganancia, ¿sí? No solo por el dividendo que puede producir el pago de una acción, sino también por esto de que hablamos de la compra y venta de acciones. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es una acción con cotización? ¿Vamos bien con eso? ¿Seguimos? Sí, profe. Quería aclarar que una acción es un título, Emanuel. Contale un poquito lo que es un título. Contale un poquito lo que es la acción, ¿no? Bueno, bien, existe un mercado y existe también digamos, un papel, por decirlo de alguna forma. Claro, básicamente, chicos, o sea, todo este tema viene regulado por el mercado de capitales, ¿sí? El mercado de capitales es el mercado que está, digamos, controlado, o bien está su organismo de contralor, es la Comisión Nacional de Valores,
que lo que hace y lo que permite este mercado de capitales es juntar demandantes de dinero con oferentes de dinero, ¿sí? Entonces, lo que hace este mercado es juntar aquellas empresas que están necesitando financiarse y aquellas personas que tienen excedentes de fondo y necesitan colocar y ganar una rentabilidad, ¿sí? Hay muchísimos instrumentos financieros en el mercado de capitales, ¿sí? Una de las falencias, que los cuento, digamos, como extra, una de las falencias importantes que pasa en Argentina es que muy pocas empresas tienen conocimiento del mercado de capitales, ¿sí? Y digo lamentablemente porque cualquier persona, hasta incluso ustedes, pueden entrar a través de un home banking, si tienen de un banco, y pueden entrar a comprar acciones, pueden entrar a constituir fondos comunes de inversión, pueden tranquilamente entrar a invertir en el mercado, ¿sí? Pasa que por ahí no hay mucha información y por ahí los que terminan yendo al mercado de capitales son las grandes empresas que cuentan con un gerente financiero idóneo en la materia y todo eso, ¿sí? Entonces, no hay difusión. No hay difusión. Sí, exactamente, ¿sí? Y por ahí, bueno, por ahí el miedo a esto también depende mucho del riesgo que quiere asumir el inversor, pero hay muchísimos instrumentos que son muy conservadores, instrumentos que son muy volátiles. Este instrumento, por ejemplo, que son las acciones con cotización, es un instrumento bastante volátil. No cualquier inversor va a querer adquirir acciones con cotización porque puede subir y bajar, la fluctuación es muy volátil y bueno, y hay que estar dispuesto también a perder o a dejar de ganar, entonces como que hay que tener mucho conocimiento. Por lo general siempre se ingresa por lo que son los agentes de bolsa, que ya no se llaman más agentes de bolsa, sino que son los ALIC, y se ingresan para poder intervenir, digamos, y hacer operaciones en el mercado de capitales, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que son las acciones es comprar o tener participación. Ustedes saben que las acciones, ¿de qué sociedades son? ¿Quiénes emiten acciones? Las anónimas. Las sociedades anónimas. Yo si compro acciones de una sociedad anónima, me estoy convirtiendo en propietario, en un porcentaje de esa empresa, de esa sociedad. Y por lo tanto, como propietario o como accionista, mejor dicho, yo tengo derecho a cobrar un dividendo. Cuando se distribuye un dividendo, obviamente tengo posibilidades a vender y a comprar las acciones cuando yo quiera, en este caso que son acciones que cotizan. Y ustedes me dirán, ¿todas las sociedades anónimas cotizan en la bolsa? No, no todas las acciones de las sociedades anónimas cotizan en la bolsa, porque obviamente el organismo de contravalor, que es la CNB, exige mucha información y exige muchos requisitos para que una empresa pueda cotizar en la bolsa. Por eso, por lo general, vamos a ver a Grupo Galicia, a BBVA, a YPF, empresas grandes que tienen la capacidad económica tienen que presentar estados contables trimestrales, tienen que ajustarse a las NIF para poder estar en el mercado de capitales, a las normas de información internacionales de información financiera. Hay muchas cuestiones que no cualquier empresa puede cotizar en la bolsa, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos a empezar con este ejercicio 5.3, en donde ustedes van a ver el enunciado y al lado vamos a plantear la solución para hacerlo un poco más dinámico y no nos vayamos perdiendo un poco con los datos, ¿sí? Dice el punto A que efectuemos los registros contables correspondientes a la compra y al cierre del ejercicio, ¿sí? Que registremos, hagamos la incorporación de este activo, de esta inversión, y que luego la evaluemos al cierre. Bien, ¿qué dice? El 31 de octubre se compran 1000 acciones de Alfa Sociedad Anónima a 46 pesos cada una. Los gastos y comisiones del agente de bolsa ascienden a 1,5% del monto de la compra. Se abona con un cheque de propia firma, cargo Banco Nación,
no es intención del ente mantener la inversión por un tiempo prolongado, ¿sí? Ya vamos a ver por qué nos aclara esto. Por lo general, chicos, cuando una empresa entra a acciones con cotización, es porque la intención es que sea transitoria esa acción, ¿sí? Es entrar y salir, lo que no quiere decir que puede perdurar, obviamente, porque justo capaz que entré en un momento a comprar una acción y justo entró en baja, obviamente no me conviene salir, la dejo, pero por lo general en este tipo de inversiones se entra y se sale en el cortísimo plazo, ¿sí? Bien, perfecto, entonces estamos comprando 1000 acciones, ya vimos que hay un mercado, va a haber un agente de bolsa que va a intervenir en esta operación y me va a cobrar un gasto, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que me dice la RT17, ¿sí? La RT17 en el punto 4.2, cuando me habla de cómo debo medir la incorporación al patrimonio de este activo, me dice a su valor de costo, me dice. ¿Y qué es el valor de costo? Y el precio que yo pago más los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser usado o de ser vendido. Eso me define la RT17, ¿sí? Por lo tanto, en el momento de la compra, si yo tengo que evaluar las acciones con cotización, es precio de cotización más los gastos necesarios, que sería la comisión del agente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bárbaro. Si vemos el enunciado, yo estoy comprando 1000 acciones a 46 pesos cada uno, ¿sí? Eso me da un total de 46.000 y tengo que imputar el 1,5% de gastos de esos 46.000, lo que me da 690 pesos. Por lo tanto, mis acciones ingresan al patrimonio por 46.690. Está claro, ese gasto no es ese gasto del agente de bolsa no lo tengo que imputar como un gasto, sino que aumenta el valor de mi activo, ¿sí? Es lo mismo que ya cuando vean el rubro bienes de uso o bienes de cambio, todos esos gastos necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser utilizado en el caso del bien de uso, todo se carga en el activo, ¿sí? ¿Está claro la evaluación al costo de acciones con cotización? ¿Sí? ¿Cómo sería el asiento contable entonces? Acciones con cotización por 46.690 en el debe. Contra Banco Nación cuenta corriente en el haber por el mismo importe. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Acciones ¿Cuál es la particularidad que tiene entonces acá? Fíjense en el ingreso al patrimonio, de lo que está bien perfectamente diciendo el contador. O sea, acá la particularidad de este rubro, ¿en qué se basa? En lo que acabas de remarcar lo que dijo recién Emanuel, el contador Emanuel. O sea, la particularidad que tenemos esa comisión de la gente de bolsa, que me comentaban que en realidad no siempre se liquidan por operación, no sé vos, Emanuel, corregime, sino que a veces las empresas trabajan con cupos mensuales. Normalmente les van dando como cupos mensuales y valores mensuales, no es que sea tan, está bien lo que digo, sí, claro, sí. Que no es así tan taxativamente por operación, me comentaban, sí. Que puede ser, pero les digo, para la vida práctica, o sea, bueno, para que ustedes lo vean, pero bueno, nosotros acá estamos teniendo en cuenta como si lo tenemos en cuenta el valor, como si la liquidación la fuera hecha en ese mismo instante. Sí. Disculpa, pero voy a... No, por favor. Incluso bien. Algunas veces, chicos, la comisión, esto pasa mucho en los fondos comunes de inversión, un tema muy lindo, es un tema bastante lindo, lástima que no tenemos tiempo, pero los fondos comunes de inversión ya están incluidos los gastos dentro de las cuotas parte que se le llama el valor de los fondos, ya está incluido ese costo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? También otra de las alternativas. Perfecto, entonces el momento de la compra nos quedan las acciones valuadas
a 46.690 pesos. 1.000 acciones de Alfa S.A. Recién el compañero, muy bien, también acciones con cotización, está perfecta la cuenta. Acciones de Alfa, Sociedad Anónima, ¿sí? También está perfecto, ¿sí? Excelente. Muy bien, luego dice, continuemos, ustedes, si les queda alguna duda, lo vuelvo a explicar, no hay problema, que se tiene que entender, eso es lo más importante. Luego viene el 31 de diciembre, en donde la empresa cierra ejercicio económico y la cotización de las acciones de Alfa es de 45 pesos y la comisión de la gente sigue siendo el 1,5%, ¿sí? Bien, cuando yo voy a hacer el cierre de ejercicio, tengo que hacer la evaluación, la medición a fecha de cierre de este activo, ¿sí? Y acá me voy al 5.6 de la RT 17, en donde me dice que cuando las inversiones de bienes son de fácil comercialización y tienen uno o más mercado, esas inversiones se evalúan a su BNR, ¿sí? Ese activo se evalúa a su BNR. Y claramente, ya lo vimos, ya lo explicamos, esto es un activo de fácil comercialización. Tenemos un mercado, se entra y se sale inmediatamente, ¿sí? Entonces, se evalúa a su BNR. ¿Cómo se calcula el BNR? Que esto ya lo vienen viendo desde Conta 1, lo repasamos en Conta 2. ¿Cómo se calcula el BNR? Valor neto de realización. Precio de venta menos los gastos necesarios para venderlo. Muy bien. El precio menos los gastos directos de venta, ¿sí? Los gastos necesarios que voy a incurrir para la venta. Excelente, ¿sí? Bien. ¿A qué precio están valuadas mis acciones a fecha de cierre? ¿Sí? Tenía 1.000 acciones a 45 pesos cada una, ¿sí? 1.000 acciones por 45 pesos, menos el 1,5 de gasto, ¿sí? Que tengo de la gente de bolsa, obviamente me daba a dar 675. Mis acciones a fecha de cierre quedan valuadas en 44.325. ¿Sí? Y acá razonemos. Yo cuando las compré quedaron valuadas en 46.690 valor libro. Ahora voy a medir a fecha de cierre a mi BNR, que me dice la RT, y están valuadas en 44.325. ¿Qué pasó? ¿Valen más o valen menos mis acciones que tengo? Menos. Valen menos. Menos. A ver, ¿qué dicen ustedes? Valor contable, 46.690. Valor, fecha de cierre a BNR, porque deben quedar valuadas a BNR, 44.325. Tengo que hacer un ajuste en donde perdí 2.365. ¿Cómo plantearían ese asiento para que queden las acciones valuadas a BNR? A ver, puede ser que se acrediten las acciones de Alfa Sociedad Anónima por esa diferencia. Se acredite, muy bien, o sea, disminuyen las acciones. Claro, el valor de todas esas acciones. Le sacas ese monto, digamos. Perfecto, muy bien, la diferencia, ¿sí? Porque, bien, bárbaro. ¿Contra qué cuenta? Profe, ¿no es pérdida por diferencia de cotización? Pérdida por diferencia de cotización, sí, está bien. A ver, recordemos un poco Conta 2 cuando ustedes veían en el capítulo 3 los modelos contables en Conta 2, cuando veían los modelos contables. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos 3 criterios para armar un modelo, ¿sí? El capital a mantener, que podría ser operativo físico o financiero. ¿Cuál es el que usamos nosotros? Financiero. Financiero, muy bien.
Luego tenemos la unidad de medida, ¿sí? Que podía ser moneda histórica o nominal, ¿sí? Histórica no, moneda heterogénea o nominal, y moneda homogénea o constante, ¿sí? ¿Estamos bien? La diferencia entre esas dos monedas, ¿qué se genera? ¿Qué genera? Resultado por exposición a la inflación. Muy bien. La diferencia de ese criterio, ¿sí? De unidad de medida, al llevar una moneda a fecha de cierre, estoy ajustando la inflación, obviamente, me genera lo que se llama REI, como dijiste muy bien recién, o el REC-PAM, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? El REC-PAM. Mientras que cuando luego tenemos el criterio de valuación, en donde tenemos valores históricos y valores corrientes, lo que se genera es un resultado por tenencia, ¿sí? Entonces, como acá estamos midiendo, llevando un valor a corriente, lo que se está generando es un resultado por tenencia, ¿sí? Que le vamos a llamar resultado por tenencia de inversiones, ¿sí? La cuenta que recién mencionó, ¿cómo es tu nombre? El alumno que habló recién. ¿Quién había dicho diferencia de cotización? Sofía es mi nombre. Sofía, está bien esa cuenta, ¿sí? Está bien, pero lo importante es saber que esa cuenta está generando, digamos, un resultado por tenencia, ¿sí? No está mal tampoco esa cuenta. ¿Está claro cómo evaluamos las acciones a fecha de cierre? Si hubiese pasado lo inverso, chicos, es decir, si mis acciones a fecha de cierre hubiesen valido más, quedaron valuadas de más, el asiento hubiese sido lo contrario, ¿sí? Bien. ¿Qué cuenta es resultado por tenencia inversiones? ¿Patrimonial o de resultado? De resultado. Bien. ¿Ganancia o pérdida? Pérdida. Pérdida. Excelente, ¿sí? Al estado de resultados. Mientras que las acciones siguen siendo de activo y obviamente me van a disminuir mis acciones. Si mayorizamos, habíamos incorporado las acciones en 46,690 cuando la compramos, acabamos de ajustar a 2.365, nos queda valuadas al BNR. Esto es importante, ¿sí? Las acciones tienen que quedar valuadas a su BNR, ¿sí? Por eso queda en 44,325. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Luego, el punto B nos pide que expongamos según la RT9, ¿sí? La RT9 nos habla de la exposición. Bien. Las acciones con cotización, ya un poco mencionamos. ¿Dentro de qué estado la vamos a exponer? De situación patrimonial. Muy bien, dentro del estado de situación patrimonial. Y dentro del estado de situación patrimonial, ¿dentro de qué componente patrimonial? El activo. El activo. ¿Y dentro del activo? Activo corriente. Activo corriente. Inversiones. Excelente, ¿sí? Muy bien. Entonces, me queda estado de situación patrimonial al 31 del 12 del 19, que es la fecha de cierre, activo, activo corriente, inversiones temporarias. Hay una nota, ¿sí? En donde me va a explicar después, acuérdense ustedes que, ¿sí? Los estados contables se componen de un cuerpo, en donde me va a mostrar los 4 estados obligatorios, y luego toda la información complementaria que va a estar anexada, en donde voy a poder ver bien con detalle cómo está compuesto ese rubro, ¿sí? En este caso, inversiones temporarias, va a estar compuesta por una nota en donde me va a decir 1.000 acciones de Alfa S.A. a 44.325.
23.325. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Clarísimo la exposición? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. ¿Qué pasa ahora? Me dice que el punto C, registremos la venta, contablemente el momento de la venta de estas acciones. Vamos a vender de estas 1000 acciones que nosotros teníamos, vamos a vender 500 acciones de Alfa Sociedad Anónima, a 46 pesos con 20 cada uno. Los gastos de la gente es del 1,5 y nos van a pagar con un cheque de Banco Córdoba. ¿Sí? Bien. A ver, un poco quiero que lo razonemos junto a este asiento, ¿sí? Lo razonemos un poco junto y vayamos viendo a ver cómo lo armamos, ¿sí? Si yo estoy vendiendo las acciones o parte de las acciones, obviamente, bien, ¿qué ingresa a nuestra contabilidad? El ingreso de la venta, digamos. Muy bien, ¿y con qué me pagan? Con un cheque. Con un cheque, ¿qué cuenta utilizarían? Banco Córdoba. Cuenta corriente. Bien, pero a mí me están dando el cheque, yo no lo estoy yendo a depositar. ¿Qué cuenta sería más representativa? Valores a depositar. Muy bien, ahí me gustó un poco más. Valores a depositar. Perfecto, muy bien. ¿Por cuánto me van a dar este valor a depositar, este cheque? Me van a dar por 500, me van a hacer 500 por 46, me lo van a dar por 23.100 el agente de la bolsa. No. ¿Por qué? Porque va a descontar la comisión. Muy bien, ¿y de cuánto es la comisión? Del 1,5. Exactamente, entonces se va a descontar la comisión y yo voy a recibir el neto, ¿sí? El neto en el cheque que pusimos valores a depositar, ¿sí? Perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Luego yo vendo 500 acciones de Alfa a 46,20, ¿sí? En donde yo acá calculamos cuánto recibo, ¿sí? Si yo voy al mayor, voy a hacer el mayor, yo tenía que mis acciones, que eran equivalentes a 1000 acciones, estaban valuadas a 44.325. Si estoy vendiendo la mitad, ¿por cuánto tengo que acreditar acciones de Alfa? Profe, yo lo Por el haría así. BNR. ¿Cómo? Por el BNR no las vas a acreditar. Si fue tu última evaluación. Yo creo que sería lo que Bueno, conozco como... acá quedó BNR. 44.325 está tu BNR ya. De fecha de cierre. Pero vende la mitad, digamos. Estás vendiendo la mitad de todas tus acciones. Perfecto, estás vendiendo la mitad de tus acciones, ¿sí? Por lo tanto, la mitad de 44.325 son 22.162,50, ¿sí? Eso sería la salida de tus acciones con cotización. ¿Bien? La diferencia, la partida doble obviamente no cierra porque lo que se genera es un resultado por venta de acción. Que chicos, a ver, más allá de esto no es porque, a ver, ¿cuánto es el resultado de venta por acciones? 937,50 para que cierre la partida doble. No, simplemente es el precio que vendí menos mi valor contable es si gané o perdí por la venta de acciones. ¿Sí? Esto acá, si lo vemos bien, este resultado de venta de acción no surge de otra cosa que hacer. Si yo vendí mis acciones a 23.100, pero valor libro estaban 22.162,50, quiere decir que gané 937,50. ¿Sí?
¿Se entiende este asiento? Por lo tanto, mis acciones quedan valuadas en este momento de la venta, que es el 15 de julio, a 22.162,50, el equivalente a 500 acciones. ¿Alguna duda con este asiento, chicos? Profe, Sí. perdón, ¿de dónde sacó el gasto de la gente de bolsa? ¿Cuánto había dicho que era? El enunciado, el dato del enunciado, ¿me decís? ¿Cómo es tu nombre? Grecia. Grecia. Acá en el enunciado te dice que vos vendés 500 acciones a 46,20. Entonces, vos estás vendiendo 500, bueno, acá lo tenés, bueno, 500 acciones por 46,20, vos estás vendiendo tus acciones a 23.100. Pero el agente de bolsa te cobra un gasto del 1,5. Es decir, te cobra 346,50. Es un dato eso. Perfecto, nada más que estoy del celu y no viene pantalla, gracias. 23, 40. A ver, 346. ¿Está claro, chicos, esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro, segurísimo? Bien. Bueno, esto es acciones. Entonces, cuando valuamos acciones con cotización, ¿cómo ingresan al patrimonio las acciones con cotización? Repasemos. ¿Cómo ingresan? ¿A qué valor? Al valor de costo. Valor de costo, ¿cómo se calcula? Precio de compra más todos los gastos necesarios. Más todos los gastos necesarios. Bien. Fecha de cierre. ¿Se evalúan a qué? A su BNR. BNR, que se calcula Precio menos los gastos necesarios para vender, digamos. muy bien. Cuidado con eso, porque ahí hay, cuando hacemos el costo, le sumamos los gastos, cuando calculamos el BNR, le restamos los gastos, entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Perfecto. Y ahí queda evaluado el BNR. La exposición, que me lo dijeron muy bien, y luego la venta de las acciones. Luego, cuando venga la nueva fecha de cierre, supongamos que yo sigo con estas 500 acciones. Cuando vuelva a cerrar ejercicio, voy a tener que evaluar estas 500 acciones a su BNR y ahí voy a reconocer el resultado por tenencia, positivo o negativo, de acuerdo al precio de las acciones que esté en ese momento. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Pasamos a títulos públicos? Profe, Sí. el resultado por venta de acciones también puede ser negativo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno. En el caso, sí, mira, después planteate si las hubieses vendido Si fuera menor a el las precio. acciones a 40 pesos. Bueno. Ahí hubieses perdido, ¿sí? Dale. Bárbaro, muy bien, bárbaro esa pregunta, ¿sí? Vamos con el 5.4, títulos públicos, ¿sí? ¿Qué son los títulos públicos? ¿Alguien me puede contar qué son los títulos públicos? Son títulos de deuda que emite el Estado y Muy que bien. cotizan en la bolsa. Muy bien, muy bien. Cotizan en la bolsa, sí, hay títulos que cotizan en la bolsa, títulos que no, perfecto, sí, está bien, perfecto, muy bien. ¿Y por qué el Estado sale a emitir títulos de deuda? Y porque recurre por financiación. Muy bien, recurre por financiación. ¿Y por qué para la empresa es una inversión esto? Comprar títulos públicos, ¿por qué? Porque es acreedora de la operación. Digamos, ella es propietaria de los derechos que recaen sobre ese activo que tiene. Muy bien, me gustó esa palabra, sí, excelente. ¿Cómo es tu nombre? Héctor. Bárbaro, Héctor, sí, muy bien. Sí, yo tengo el derecho a cobrar en títulos públicos, se llama renta, por lo general lo que se le suele llamar, al interés que me va a generar
¿sí? Ese título público. Cuando se emite un título público, se emite un prospecto de emisión, que se le suele llamar, en donde ese prospecto de emisión está todo detallado, el título público, cada cuánto amortiza, cuál va a ser la renta que va a abonar, puede ser renta fija, hay títulos públicos con renta variable, ajustables al SER, que es a la inflación, bla, bla, hay muchísimo, y por eso el mercado de capitales, chicos, es tan amplio, y hay un abanico de instrumentos financieros que es impresionante, ¿sí? Entonces, justamente, como dijo Héctor, lo que hace la empresa es comprar esos títulos públicos con la intención, obviamente, de cobrar esta renta por estos títulos públicos, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué dice el enunciado. Acá me dice que realicemos los asientos correspondientes a los datos aplicando la RT17, ¿sí? Que la RT17 también recién lo vimos con la contadora, nos detalla brevemente cómo se evalúan estos títulos públicos, precisamente en el 5.7 de la RT17 me dice cómo lo debemos medir, ¿sí? Bien, que también acá va a depender de la intención, ¿sí? Va a depender de la intención que tenga la empresa. Ya lo vamos a ver. ¿Qué dice el 1 de noviembre del 2019? Dice que la empresa compra 100 títulos públicos provinciales a un costo de 100 pesos cada uno. Acá ya me dice que la cotización es el precio de cotización más la comisión e impuestos. O sea que en estos 100 pesos yo ya tengo incluido todo, ¿sí? Yo ya tengo incluido todo. Lo que totaliza 10.000 pesos, que se va a pagar con un cheque de Banco Popular. La intención es mantener la inversión hasta su vencimiento, ¿sí? No es un dato menor este, ¿sí? No es un dato menor, ¿sí? Porque ya vamos a ver cuál es la diferencia entre si los títulos públicos mi intención es venderlos, porque también así como hay acciones con un mercado, tenemos títulos públicos con un mercado de fácil, ¿sí?, comercialización, en donde sería a su BNR. Pero acá ya vamos a ver que como la intención es mantener la inversión hasta su vencimiento, se evalúan no a su BNR, ¿sí? Bien, ya lo vamos a ver, tranquilo, ¿sí? ¿Qué más me dice? De acuerdo a la ley de emisión, bueno, el prospecto que yo les hablaba, el Estado provincial rescatará, ¿sí? Siempre que se le llama en lenguaje un poco de esto, yo por ahí les hablo para también llevarlos a la práctica, ¿sí? Y no, siempre que hablemos de inversiones, cuando nosotros compramos inversiones, estamos suscribiendo, se les llama en la jerga, en la práctica, ¿sí? Suscribimos y cuando vamos a venderlas, estamos rescatando, ¿sí? El rescate básicamente es venderlas, ¿sí? O hacernos del dinero, básicamente, que es la venta, obviamente, hacernos el dinero de esa inversión, ¿sí? Rescate, suscripción y rescate, ¿sí? Bien, me quedé. De acuerdo a la ley de emisión, el Estado provincial rescatará los títulos el 30 de abril, ¿sí? Una inversión corta, de corto plazo, el importe que deberá abonar por esos 100 títulos a la fecha, entre capital e intereses, bueno, ya me da 11.262, ¿sí? Yo invertí 10.000 y voy a recibir 11.262. Habiendo cuenta del importe inicial de la inversión, el importe final a recibir y del tiempo transcurrido desde el momento de la adquisición hasta el vencimiento, la tasa interna de retorno implícita, si yo hago 10.000 y 11.262, ¿cuánto hay de interés ahí metido implícito? 1.262. Excelente. Eso equivale a una TIR, ¿sí?, del 0,02 mensual, ¿sí? Bien, eso es todos los datos, ¿sí? Este es un ejercicio fácil, o sea, la idea es que aprendamos a evaluar y qué me dice la RT17 en evaluación. Tampoco
no, ustedes por ahí quizás en Conta 1, cuando vieron títulos públicos y los hacían comprar títulos públicos que ya venían de la mano de otro inversor y tenían que la renta devengar, bueno, se hacía un poco más complejo. Ahora, como nosotros estamos viendo normativa, estamos viendo las normas contables profesionales, acá la idea es aprender a interpretar qué me dice la RT 17, más precisamente en el 5.7, cuando me habla qué hacer o cómo evaluar estos títulos públicos si la intención es mantenerlo hasta el vencimiento. Yo acá lo que les planteé fue una línea de tiempo, simplemente para entenderlo y volcar los datos. No hay nada nuevo ni nada que no se entienda, ¿sí? Yo el 1 de noviembre nosotros estamos comprando los títulos públicos a 10.000, cerramos ejercicio el 31 de diciembre. ¿Cuántos meses hay entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre? Hay 2 meses. Y luego vamos a rescatar el 30 de abril, ¿sí? Que vamos a rescatar 11.262 que nos daba el enunciado. Entre la fecha de cierre y el rescate hay 4 meses, por lo tanto, el total de la inversión, ¿sí? O el plazo, mejor, el horizonte, que se le llama en la jerga de inversión, el horizonte de la inversión son 6 meses. Por esos 6 meses yo voy a obtener una renta de 1.262. ¿Sí? ¿Qué me dice? Bueno, no me quiero adelantar. ¿Sí? Si yo tengo que dividir, y nosotros como ya estamos muy cancheros con el criterio de lo devengado, y nosotros sabemos que en contabilidad registramos por el criterio de lo devengado, ¿qué es devengar? Reconocer el ingreso o el egreso en el momento que corresponda. Si yo estos 1.262 tengo que decir cuánto corresponde a este ejercicio y cuánto corresponde a este ejercicio, ¿sí? Ojo al piojo con esto, ¿sí? Son intereses capitalizables, no puedo hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Por lo tanto, ustedes ya vieron matemática financiera, porque matemática financiera, no, la están cursando ahora matemática financiera, porque es el primer semestre, pero ya han visto capitalización. Y bueno, tengo que capitalizar 2 meses, ¿sí? Y luego 4 meses y dividir y prorratear estos intereses entre estos 2 meses y estos 4 meses. Ya lo vamos a ver más bien en la fecha de cierre cuando tengamos que evaluar los títulos públicos, ¿sí? Después volvemos con estos cálculos si no quedó claro, ¿sí? No se asusten. Bien. La norma contable, la RT 17, en cuanto a medición para incorporación, es exactamente la misma que acciones o que cualquier activo. El precio más los gastos. En este caso, ¿cuál va a ser el costo, chicos, teniendo en cuenta el enunciado? Los 100. Digamos, los 100 pesos multiplicados por 100 títulos públicos a 10.000. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya están incluidos los gastos. Si me hubiese dicho, se paga a la gente, como recién, a la gente de bolsa el 2% de gasto o comisión, ¿qué hago a esos 10.000 pesos? Le calculo el 2% y no es un gasto, sino que se lo subo al activo. ¿Está claro eso? Igual que vimos recién, ¿sí? Por lo tanto, me queda evaluado mi incorporación de este activo al patrimonio por 10.000 pesos. ¿Qué cuenta utilizarían? ¿Qué cuenta utilizarían? Títulos públicos. Títulos públicos, muy bien. Títulos públicos por 10.000. Bien, ¿con qué pago? ¿A Banco Popular cuenta corriente? Acá sí, porque yo estoy emitiendo un cheque propio, Banco Popular, cuenta corriente, 10.000. Excelente. Si mayorizo títulos públicos, me quedan los 10.000 pesos de esta compra.
Esto es fácil. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bien, excelente. No se queden con duda, ¿no? Aprovechen ahora que estamos disponibles online. si no, después, bueno, pueden escribir en el foro. Pueden escribir bueno, es online. Bien, vamos ahora a la fecha de cierre, que me dice que evaluemos los títulos públicos a fecha de cierre, ¿sí? ¿Qué me dice la RT 17 en el 5.7 de inversiones en títulos de deuda? Que la intención es mantenerlo. Me dice que la tenemos que evaluar a su valor actual. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que evaluarla a su costo más reconocer los intereses o la renta que nos corresponde devengar de ganada, ¿sí? Eso es lo que nos dice la RT 17, ¿sí? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que yo compré hasta que cerré ejercicio? A ver, ¿cuánto tiempo transcurrió? 2 meses. 2 meses. Excelente. Por lo tanto, hasta el cierre han transcurrido 2 meses desde la inversión inicial. Por lo tanto, el valor de la misma será el valor actual a la TIR del momento de origen, ¿sí? Por lo tanto, si la inversión tenía un valor actual de 10.000, ¿sí? Y transcurrieron 2 meses, yo tengo que reconocer que mis títulos públicos a fecha de cierre están valuados en 10.404. Los 10.000 que me costaron más los 404 que acabo de ganar o que gané por haberse devengado estos 2 meses. Está claro, este 2, chicos, que ustedes ven acá, es exponencial, ¿sí? Aclárenlo ustedes ahí que es exponencial. Todos están familiarizados con la fórmula exponencial, ¿no? Con capitalización ya tendría que ser un tema ya recontravisto. Bien, excelente. Sí. Perdón, pero ¿cómo había sacado el 0,2 de la TIR? Era un enunciado del dato. Ah, era un dato, bien. ¿Sí? Sí, por lo general la TIR corregime Nancy, pero por lo general la TIR siempre va a ser un dato. Sí, normalmente se lo damos así cuando le enseñamos, porque por ahí enseñamos un poquito más de TIR, le hacemos más. En este caso es como dato porque nos estamos centrando en el título, como vos decís, para que vean la registración y qué es un tipo de inversión. O sea, estamos tratando de simplificar algunas cosas. Que bueno, ellos pueden verlo de otra forma, en otra bibliografía, como bien vos decías recién, pero bueno, nosotros hemos tratado de darle la puntualización de lo básico para que puedan ustedes darse cuenta de la registración. Pero como bien dice el Conta, ustedes ya vienen Conta 1, Contabilidad 1, Contabilidad 2, viendo, acá estamos viendo medición, norma técnica para medir y exponer. O sea, acuérdense, nosotros en Contabilidad 3 vemos con qué norma nos tenemos que guiar para medir en el momento de incorporación, en el momento del cierre, qué pasa en el momento de la venta y cómo queda, cómo lo exponemos nosotros. Bueno, excelente, Emma. Seguimos, Conta, si podemos llegar a un ejercicio más, aunque sea. Bárbaro. Bien, nuestros títulos públicos ahora valen más. ¿Cómo registro el asiento? ¿Cómo hago ese incremento? Títulos públicos, aumento por el debe. Muy bien. Porque es una cuenta de activo, muy bien. Excelente. Siempre tienen que tener en cuenta. Resultado por tenencia en este caso, ¿cierto? En realidad acá lo que ganamos, lo que reconocemos son la renta ganada. Bien. ¿Sí? Estos intereses, acá se utilizó la cuenta de intereses activos de título público, pero en realidad lo que nos generan estos títulos públicos son un interés, ¿sí? Una renta, ¿sí?
¿Está claro? Bien. Profe, interés activo es lo mismo que interés ganado, ¿no? Sería, no es, Sería lo mismo. ¿Cómo? En este caso sería lo mismo interés ganado que interés activo. Sí, intereses ganados, títulos públicos, renta ganada, títulos públicos, ¿sí? Una cuenta de resultado, ganancia, ¿sí? Estado de resultado. Sí, el profesor que elaboró el material, el profesor Benavides, él tenía mucha cuestión de separar para saber, para poder referenciar bien las operaciones, los intereses, ¿no es cierto?, de activo, los intereses de pasivo y a qué cuenta correspondían para no hacer una sola cuestión del tema de los intereses, sino que los iba referenciando permanentemente. O sea, que ustedes pueden verlo en la bibliografía de esta forma, pueden verlo como intereses títulos públicos, pueden verlo como intereses de tales títulos. Bueno, hay diferente porque la cuenta y el plan de cuenta, ustedes acuérdense que lo genera cada usuario, cada empresa lo hace y lo acomoda. El plan de cuenta no se lo va a dar el librito de contabilidad, ¿eh? O sea, cada uno, porque si ustedes ven, el contador piloto tiene un plan de cuenta, el contador ripeta otro, y si ustedes van a los contadores que antes estaban, casas, si ustedes van a los estudios contables, ustedes tienen que ver, según la empresa en la que están trabajando, lo que ustedes están organizando, qué tipo de habitualidad va a tener o no con este tipo de operaciones, cómo denominan las cuentas, porque el plan de cuentas lo crea el contador en la empresa y lo hace, digamos, a medida de la empresa para la cual lo está constituyendo. Él lo hacía a una medida de decir la máxima explicación para que dar la mayor claridad a los estados contables. Perfecto. Bien, entonces, a fecha de cierre, ¿en cuánto quedaron valuados mis títulos públicos? En 10.404. ¿Y qué me decía la RT17? Y bueno, me dice, si la intención de la empresa es mantener los títulos a fecha de cierre, yo tengo que hacer el valor actual, ¿sí? Si yo llevo esto al valor actual a fecha de cierre, ¿sí?, de mis títulos públicos, ¿sí?, a donde yo acá lo que hago es actualizaría, ¿sí?, o lo que es lo mismo, chicos, capitalizar es exactamente lo mismo, ¿sí?, pero bueno, le estoy traduciendo textualmente lo que me dice la RT17, ¿sí? Si yo llevo al valor actual, de acuerdo a la TIR, de estos 11.262, porque la intención es mantenerlo, estoy reconociendo que es lógico, porque ya lo conocemos, que es lógico que reconozca la renta ganada hasta esa fecha de cierre, y a esta fecha me quedan valuados los títulos en 10.404. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, o sea, vos a lo que te referías es que si nosotros vamos a mantener el título público hasta su vencimiento, vamos a poner intereses activos, títulos públicos, o sea, la renta. Exactamente, si vos lo vas a mantener, sí. Claro, y si vos no lo mantenés, vos lo tenés, sí, resultado por tenencia, va a lo que vimos recién, va por el 5.6, en donde va a su BNR. Claro, está bien. ¿Sí? Ah, está bien, listo. Dale, ¿Por qué? Porque hay un mercado, ¿sí?, fácilmente comercializado, ¿sí? Está bien. 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 ¿Dónde se exponen los títulos públicos? Estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo efectivo. Situación patrimonial, activo, situación activo patrimonial. Corriente. Bien, dentro del Activo corriente. Muy bien, ¿sí? Inversiones temporarias, nota 10.404. Esta nota está compuesto por 100 títulos públicos, ¿sí? Lo que nos da 10.404, obviamente, ¿sí? Así nos queda expuesto según la RT9, ¿sí? Bien. Todas las inversiones, todas las inversiones, después lo veo. Se nos va el tiempo. No vayamos
No la compliquemos más porque hasta ahí vamos, Lean, vayamos. chicos, vayan leyendo lean la RT9, hay unas inversiones que no van dentro del rubro inversiones, ¿sí? Las propiedades, ¿sí? Vayan, es nuestra Biblia, ¿sí? Nosotros como contadores es nuestro ABC, la RT, tenemos que ir con las RT abajo del brazo, ¿sí? Excelente, bien. 30 de abril, ¿qué dice? El ente cobra en efectivo, bien, facilísimo, cobra en efectivo los 11.262 porque rescata los títulos públicos. Bien, rescata los títulos públicos. Yo acá tengo que hacer dos reconocimientos. Primero, ¿qué tengo que hacer? A ver, vayamos a la línea de tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Voy a rescatar, voy a cobrar estos 11.262, pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer también? ¿Reconocer la diferencia de los intereses, profe? Muy bien, reconocer esos intereses ganados, ¿sí? Esa renta ganada de 858. Excelente, ¿sí? No se olviden de eso, porque nosotros solamente, si bien, a ver, chicos, nosotros si bien estamos preparando la información a fecha de cierre, esto es también para que se entienda qué pasa cuando vendemos los títulos públicos, ¿sí? Pero no se olviden que tenemos que terminar de devengar esos 858 pesos que nos quedó, ¿sí? Excelente. Vamos a ver. ¿Sí? En el momento del vencimiento se debe reconocer el devengamiento del resto de los intereses, con lo que la inversión queda evaluada en 11.262. Esos intereses no es nada más ni nada menos que lo que hicimos acá. Si la renta total era 1.262 y acá le correspondía 404, 808 corresponde a estos 4 meses, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo es el asiento de devengamiento de esos intereses? ¿Títulos públicos? Muy bien. Títulos públicos contra intereses activos. Acá porque utilizamos esta cuenta, seguimos utilizando la misma cuenta, intereses activos a título público. Excelente. Si yo mayorizo, bien, perfecto. ¿Cuánto me quedaron valuados luego de haber devengado el resto de los intereses? ¿Cuánto me quedó valuado los títulos públicos? $11.262. Excelente. Los 11.262. ¿Por qué? Porque los mantuve hasta su vencimiento. Bárbaro. Y si lo estoy rescatando, ¿con qué me pagan estos 11.262? Me dice que cobramos en efectivo el rescate. Caja contra títulos públicos, obviamente por el total, porque debe quedar cancelada esta cuenta. ¿Qué les pareció? ¿Fácil, complicado? Lo único que se me complicó fue lo del cierre, cómo vamos a evaluar, teniendo en cuenta el otro ejercicio también. Es que si capitalizamos y utilizamos el interés ganado, o si evaluamos al BNR y tenemos un resultado por tenencia. Pues la otra opción. Claro, exacto. O sea, con los de las acciones y esto, ahí me quedó más claro, digamos. Bien, pero te quedó claro, ¿no? Sí, sí, obvio. Perfecto. Eso es lo importante. ¿Alguien más, alguna duda? Profe, Sí. y en el ¿Quién caso habla? de que Perdón, porque me gusta saber el nombre. A ver. Héctor habla, profe. Héctor, vamos, Héctor, sí. En el caso de que el vencimiento sea posterior al cierre. Como en este caso. No, anterior al Sí. cierre. En ese caso, digamos, al cierre evaluaríamos los títulos públicos
al valor que quedó al final, los 20 y algo Pasa que, mil. a ver, pasa que no tendría, primero, Héctor, no tendría sentido porque nosotros estamos valuando a fecha de cierre. ¿Entendés? Sí, Nosotros estamos preparando la información a fecha de cierre, entonces tenemos que exponer a fecha de cierre. Si vos tenés un rescate antes de la fecha de cierre, no tendría sentido el ejercicio porque no tendrías títulos públicos. O salvo que vendas una parte. y me quede otra. Exactamente, pero Claro. ya no estaríamos en la opción de mantenerlos hasta el vencimiento, ¿eh? Claro. ¿Sí? Bueno, sí, gracias. Bien. Bueno, voy a... Nancy, Si no quedan más dudas, sí. sí, que no quedan más dudas, yo trataría de ver si podemos Uno con inflación. ver, claro, el de acciones que me parece que es más corto, o es más corto el de títulos públicos con inflación. No voy a ir a la presentación para no distraer tiempo, ¿viste? Directamente le decís, bueno, o sea, lo mismo que ya dijimos varias veces, ellos ya lo vieron en el marco conceptual, que el modelo que aplicamos, capital a mantener el financiero, la unidad de medida es la homogénea, entonces para mantener la evaluación en moneda homogénea es lo que vamos a empezar a ver en el próximo ejercicio de acciones, que me parece que es el más corto. Bueno. ¿Puede ser? Sí. Ahí se está viendo el Excel o el PowerPoint. Se está viendo el Excel. Ok, claro, porque compartí solo la ventana. Muy bien. Con el Excel, porque no llegamos a tiempo, sí. Bien. Bueno, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora si nosotros estamos en un contexto inflacionario? ¿Sí? Nosotros estamos en un contexto inflacionario en donde tenemos que aplicar el ajuste por inflación, tenemos que aplicar la RT6, ¿sí? En donde la unidad de moneda que se utiliza es la moneda homogénea y como muy bien respondieron recién, lo que genera el famoso REPCAT, ¿sí? Tienen que sacarle el plumero a Contador y volver a repasar bien Contador el tema de modelos contables que lo vamos a aplicar en todos los rubros. Ese tema es muy importante, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa acá? Bueno, vamos a ver el mismo ejercicio que vimos recién, pero con ajuste por inflación, ¿sí? Acá, en este primer caso, me dice que compramos 1000 acciones con cotización de una empresa que se llama Omicron Sociedad Anónima a 50 pesos por acción, ¿sí? El agente nos cobra el 2%. Bien, esto ya voy a ir rápido porque ya lo hemos visto, ¿sí? 1000 acciones por 50 pesos me va a dar 50.000, más en los gastos, porque acuérdense que la RT17 me dice más los gastos necesarios o los gastos directos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado o ser vendido, me da 51.000, ¿sí? Eso, obviamente, va a ser el valor de incorporación de mis acciones con cotización, ¿sí? Y emito un cheque de Banco Rupias cuenta corriente, ¿sí? Mayorizo acciones con cotización, me queda los 51.000. ¿Alguna duda hasta acá? No, pero... Perfecto. Bien. Ojo al piojo acá, porque acá, ¿qué me dice el enunciado? La empresa cierra ejercicio económico el 31 del 12, me da la cotización de las acciones, me da los impuestos del agente de bolsa, ¿sí? Y me da los índices de precios de octubre y de diciembre al consumidor, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque yo tengo que aplicar, como yo estoy en un modelo contable de moneda homogénea, ¿sí? Tengo que aplicar el coeficiente de reexpresión y tener en cuenta esto que ustedes hablaban de lo que se genera como REC-PAM.
o rey ex-rey, ¿sí? Por lo tanto, acá yo voy a tener en cuenta la RT17, ¿sí? En donde me dice que las acciones tienen que quedar valuadas a su BNR, pero también voy a tener en cuenta la RT6 porque tengo que tener en cuenta el poder, la pérdida o la ganancia en el poder adquisitivo, ¿sí? Bien. Vamos con esto. Yo tengo unas acciones con un costo histórico de 51.000 pesos, ¿sí? Yo le tengo que aplicar el coeficiente de reexpresión. ¿Se acuerdan cómo se aplicaba el coeficiente de reexpresión? ¿Cómo era? Índice de cierre sobre origen, índice de origen sobre cierre, ¿cómo era? Cierre sobre origen. Muy bien, cierre sobre origen, es decir, 2.500 dividido 2.400, ¿sí? Me da 1,06, ¿sí? Ahí está en el comentario la división de cómo se obtiene el coeficiente, ¿sí? Si yo reexpreso la partida, eso me da 54.060, ¿sí? Por lo tanto, se genera, ¿sí? Se genera un RECPAM por 3.060 pesos, que es la diferencia, ¿sí? Entre la diferencia entre el costo histórico reexpresado y el costo histórico, ¿sí? Eso me da de RECPAM, ¿sí? Bien. ¿Pero qué me dice la RT17? La RT17 me dice, vos tenés que evaluar, ¿sí? Tus acciones con cotización, ¿sí? A tu BNR, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calculaba BNR? Se calcula precio menos los gastos, ¿sí? ¿Y a cuánto está a fecha de cierre las acciones? 60 pesos. Bien, 1.000 acciones por 60 pesos son 60.000, menos 1.200, que es el 2% de los gastos, el BNR me queda en 58.800 pesos, ¿sí? ¿Vamos bien? Esto tiene que quedar valuado mis acciones, ¿sí? 58.800. Pero ¿qué pasa? Si yo, miren chicos, si yo comparo el costo, si yo tuviese un modelo tradicional de contabilidad, que se acuerdan el modelo tradicional en conta, ¿cuál era el modelo tradicional en conta 1? ¿Qué moneda? Nominal. Exactamente, la moneda nominal. Si yo tuviese una moneda nominal, ¿sí? Que es la que vimos recién básicamente, yo diría que de 51, esto no lo tendría, a 58.800 tuve un resultado por tenencia de ¿cuánto? De 7.800 pesos, ¿o no? ¿Sería eso lo correcto? ¿Sería lo correcto eso? ¿Que yo tuve un resultado por tenencia de 7.800? Y no tener en cuenta la inflación en ese Claro, caso. porque no tendrías en cuenta la inflación, porque estamos en un modelo, si tuviésemos en un modelo tradicional, sería 7.800, ¿verdad? Y sí. Bien, pero como yo tengo acá en cuenta la inflación, yo no tengo un resultado por tenencia de 7.800, sino que va a ser la diferencia del resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo, es decir, 4.740. ¿Vieron cómo se desagrega esa diferencia? Acá ya empiezo a desagregar, ¿sí? Este componente implícito que está en el resultado financiero por tenencia y empiezo a computar qué es lo que corresponde REPCAM y qué es lo que corresponde resultado por tenencia, ¿sí? El BNR ya lo sabemos calcular y obviamente el resultado por tenencia va a surgir de el valor del BNR menos el costo reexpresado. Por lo tanto, me va a dar 7.800 pesos el ajuste
de la inversión. Pero como dijimos recién, esos 7.800 no son todos resultados por tenencia. Va a ser RepCam 3.060 y resultado por tenencia 4.740. ¿Sí? Ojo que acá se complica un poquito con el ajuste. ¿Sí? ¿Se entendió ese desglose, chicos, o no? Es lo mismo que ustedes vieron cuando vieron proceso secuencial con el profe Ariel en unidad de medida, el caso práctico que el profe hizo, es el mismo cuadro, ¿no es cierto? Bueno, con un formato, cada profe le pone un formato distinto, pero siempre están comparando lo mismo. Histórico, aplican índice, histórico reexpresado, entre histórico reexpresado, histórico da RECPAN, la diferencia que tienen acá, que tienen que comparar con BNR, y entonces después siempre, en este caso, lo que ustedes tienen, lo que le da el RECPAN, ¿no es cierto? Que siempre es la diferencia, acá le está poniendo letras de menos C, siempre el valor reexpresado contra el valor original siempre es RECPAN. Y lo demás que ustedes sacan por tenencia es por la comparación con valores corrientes. El valor corriente que es en este caso el BNR. O sea que siempre, la comparación es siempre la misma. Ustedes van histórico ajustado contra histórico, da RECPAN. Y después van lo que es el valor corriente, que en este caso es el RECPAN, contra el histórico reexpresado y le va a dar la diferencia que tienen para llegar al valor que resulta de evaluar. Creo que está claro, o no sé si quedan muchas dudas con respecto a eso. ¿Estamos más o menos? ¿O lo complique más? No, chicos, ¿alguna duda con esto? No, profe, se entendió. No, profe. ¿Sí? Y la exposición, bueno, ya la vimos, es exactamente lo mismo. Activo corriente, inversiones temporarias, la nota, ¿sí? Compuesta por 1.000 acciones con cotización. ¿Sí? Bueno, alumnos, si no hay más dudas, hay dudas, a ver, cuéntenme. También el profesor tiene que seguir con otra clase. Miren, el cronograma a seguir para lo que queda de esta semana y de la que viene, previa al parcial, es de la siguiente manera. Mañana van a ver todo créditos, por eso traten de tomar participación de cada clase. Y el jueves van a ver bienes de cambio. Nosotros acá, el martes que viene, yo le voy a pedir si es que se puede volver a sumar el profesor Herrera, le vamos a pedir que termine el de títulos públicos de moneda extranjera y vamos a hacer un repaso de qué, de lo que se desarrolló los martes. Es decir, marcos conceptuales, arqueo de caja, moneda extranjera, acciones mantenidas hasta el vencimiento, títulos públicos, y ese va a ser todo nuestro repaso. El día martes de la semana próxima se va a repasar todo lo desarrollado por la doctora Wervin, es decir, que dio unidad 1, dio la parte primera de disponibilidades y créditos. Y después va a venir el profesor, el jueves va a venir el repaso del profesor Palmisano, que va a dar proceso secuencial, lo que dio fundamentalmente bienes de cambio, que es lo que va a desarrollar el jueves. Es decir, que hoy nosotros damos por finalizado, previo al repaso que vamos a ver el ejercicio que queda, la parte de la unidad número 5, que habla de disponibilidades e inversiones. ¿Está claro? El caso que quedó, si ustedes quieren, lo vamos a desarrollar, lo vamos a desarrollar el martes que viene. Me preguntan si vamos a subir las clases. Sí, todas las clases van a ser subidas, se va a subir la clase que se dio el día miércoles 31 de marzo. Sí, se van a subir todas las clases que se han dado, van a estar subidas en la plataforma. Creí que ya estaba, esa ya lo voy a verificar. Acuérdense que se suben las clases al final, claro, tendríamos que haberlo subido, bueno, fue
lo vamos a subir ahora, y estas clases van a estar subidas también, o sea, vamos a subir lo de la semana pasada, si quedó lo del 31 de marzo, para ser clara, se va a subir hoy, y después se va a trabajar esta semana. Si a ustedes les hace falta por el tema de ir estudiando, vamos a tratar de ir subiendo cada clase grabada para que puedan tener material para ir desarrollando para estudiar. ¿Se entendió o queda alguna duda? ¿O no me expresé bien? Danilo, ¿entendiste? Quedó perfecto, profe. Por mi parte. Bueno, ¿cómo está el resto? Gracias, dice Danilo. Bueno, le damos unas gracias al profe Herrera, que también tiene que seguir con otras clases. Vamos a dejar de grabar para poder hacer como una cosa un poquito más informal.